En 2010, durante un discurso con motivo del aniversario del profeta Mahoma, Gaddafi volvió a llamar a la yihad contra Suiza, el sionismo y la agresión extranjera. La situación se intensificó durante 2 años. ¿Cómo respondió Suiza a estas provocaciones diplomáticas? La herramienta más efectiva que Suiza tenía contra Libia era su derecho de veto como miembro del espacio Schengen. Intentó bloquear la entrada de miembros del régimen libio a toda Europa, lo cual funcionó bastante bien. Sin embargo, Libia respondió prohibiendo la entrada a todos los miembros del espacio Schengen, lo que amenazaba con convertir el conflicto suizo-libio en un asunto paneuropeo. Países como Portugal e Italia cedieron, rechazando el uso político del veto y brindando poca ayuda a Suiza en la crisis de los rehenes. Los aliados más cercanos de Suiza en ese momento eran Estados Unidos y Alemania, que aumentaron la presión sobre Gaddafi. Revelaciones posteriores mostraron que incluso se consideró una operación militar para liberar a los rehenes. El ejército suizo evaluó varias opciones para resolver rápidamente la situación. Sin embargo, el conflicto se resolvió finalmente por medios diplomáticos. Tras más negociaciones y la creciente presión sobre Gaddafi, tanto a nivel nacional como internacional, finalmente accedió a liberar a los 2 rehenes. A finales de febrero de 2010, Libia otorgó un visado de salida a Hamdani, y el 10 de junio de 2010, Goldi también fue liberado tras casi 2 años de cautiverio, incluidos 4 meses en prisión. La crisis se resolvió por poco, aunque la desconfianza entre ambos países permaneció. Sin embargo, la era de los Gaddafi ya estaba llegando a su fin. El 17 de febrero, en el contexto de la primavera árabe, estalló la guerra civil en Libia. Esto fue seguido por una intervención militar de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que sumió a Libia en el caos. Gaddafi fue capturado y maltratado por los rebeldes durante la guerra civil y murió en circunstancias violentas el 20 de octubre de 2011. En 2012, el nuevo gobierno de Libia anunció el levantamiento de todas las sanciones contra Suiza. Sin embargo, desde la guerra civil, Libia es considerada un estado fallido. Es el 2 de julio de 2008. La embajada de Libia en Berna anuncia una visita de alto nivel a las autoridades suizas. Hannibal, el hijo del dictador libio Muammar el-Gaddafi, llegará pronto con su esposa y su séquito. Se alojarán en el lujoso Hotel President Wilson en Ginebra, entonces considerado el hotel más caro del mundo. Hasta aquí, todo parece normal. Sin embargo, en ese momento, nadie podía imaginar que esta visita desencadenaría el mayor escándalo diplomático de la historia reciente de Suiza. Unos días después, 2 empleados del séquito de Gaddafi se presentan para denunciar abusos graves y violencia excesiva. Presentan cargos contra su empleador, Hannibal el-Gaddafi. 4 policías vestidos de civil intentan discretamente acceder al hotel para hacerle algunas preguntas a la pareja Gaddafi. Sin embargo, la situación se prolonga durante horas debido a las discusiones entre los agentes y los guardaespaldas libios. La policía llama refuerzos, lo que hace que la tensión aumente. Se producen amenazas y, finalmente, violencia. En las suites del lujoso hotel estalla una pelea entre ambas partes, pero los suizos logran imponerse rápidamente. Hannibal es arrestado y esposado. Pero lo que sigue es la mayor crisis diplomática de la historia reciente de Suiza. Aunque el libio es liberado poco después, el incidente provoca un enorme escándalo en la familia Gaddafi. Muammar el-Gaddafi reacciona de inmediato, suspendiendo toda cooperación económica con Suiza, cancelando las entregas de petróleo y tomando como rehenes a ciudadanos suizos. Declara que su objetivo principal es destruir Suiza. Los libios comienzan a movilizarse en todos los foros internacionales para desmantelar Suiza y dividir lo que llaman el Estado mafioso. Su hijo añade:
Si tuviera una bomba nuclear, borraría a Suiza del mapa. Es hora de analizar este incidente con más detalle. ¿Cómo pudo escalar tanto la situación? ¿Por qué la versión de la policía suiza difiere tanto de la versión libia? ¿Y cómo intentaron los Gaddafi destruir la reputación internacional de Suiza e incluso buscar dividir el país? Responderemos a todas estas intrigantes preguntas en el video de hoy. Que lo disfrutes. Para empezar, cabe señalar que hasta ese momento, Suiza y Libia mantenían relaciones muy buenas. La familia Gaddafi guardaba grandes cantidades de dinero del petróleo en cuentas bancarias suizas y disfrutaba del lujo de los numerosos hoteles de 5 estrellas de Suiza, lo que los llevaba regularmente al país alpino para sus vacaciones. A cambio, Suiza tenía importantes inversiones y relaciones comerciales en Libia, especialmente en los sectores petrolero y financiero. La visita de Hannibal debía transcurrir como siempre, disfrutar del lujo suizo y quizá cerrar algunos nuevos acuerdos. ¿Cómo, entonces, pudo la situación escalar tanto? Veamos las dos versiones opuestas de los suizos y los libios. Las autoridades suizas enfatizaron que se trataba de una operación de rutina. El personal del hotel había alertado a la policía después de que 2 empleados de la pareja Gaddafi hicieran graves acusaciones de maltrato. Debido a la falta de cooperación, los agentes llamaron a refuerzos. El personal de seguridad del hotel abrió la suite con una llave maestra, y unos 20 agentes entraron en la habitación, procediendo finalmente al arresto de la pareja en conformidad con las leyes vigentes para investigar las denuncias de maltrato. La policía esposó a Hannibal por razones de seguridad, señalando más tarde que las esposas se colocaron mientras estaba de pie. Hannibal y su esposa fueron interrogados, pero pronto liberados bajo fianza. Las acusaciones fueron posteriormente retiradas mediante un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, la versión libia difiere significativamente en varios aspectos. El gobierno libio negó que hubiera habido una llamada de auxilio por parte de los empleados. Acusó a Suiza de arrestar injustamente a Hannibal el Gaddafi y a su esposa por razones políticas. Además, según los libios, los agentes actuaron con extrema brutalidad, apuntando con un arma a Hannibal y cubriéndole la cabeza con una capucha. Libia describió el arresto como un acto de agresión extrema y una violación de los derechos personales y diplomáticos de la familia Gaddafi. Los detalles exactos del arresto son difíciles de verificar. Sin embargo, la versión libia es rechazada tanto por las autoridades suizas como por todos los testigos. Lo que está claro es que, tras este incidente, la familia Gaddafi encontró un nuevo enemigo mortal en Suiza. Después de que Hannibal y su esposa fueran liberados bajo una fianza de 500.000 francos, ambos regresaron inmediatamente a Libia, donde Hannibal y su padre juraron venganza. Casi de inmediato, se impuso un embargo económico. Libia cortó las entregas de petróleo a Suiza, obligó a las empresas suizas a cerrar sus oficinas en Libia y, a finales de 2008, prohibió los vuelos de la aerolínea Swiss a Trípoli. Poco después, Gaddafi llamó a la yihad o Guerra Santa contra Suiza. Para respaldar sus palabras con hechos y aumentar la presión sobre Suiza, ordenó el arresto de 2 empresarios suizos, Max Goldi y Rachid Hamdani. Esto desató un juego del gato y el ratón y una nueva crisis diplomática. La diplomacia impulsiva de Gaddafi chocó con la diplomacia suave y neutral de Suiza, que solo quería resolver la situación rápidamente. Pero Gaddafi no facilitó la tarea. Durante meses se llevaron a cabo negociaciones para liberar a los rehenes, mientras Gaddafi rompía repetidamente sus promesas y dejaba vencer los plazos. El asunto dejó de ser solo una cuestión de indemnizaciones y disculpas públicas. Gaddafi buscaba humillar y desacreditar públicamente a Suiza. Económica y políticamente, dio un paso más, retirando todos los activos libios de los bancos suizos,
prohibiendo las empresas suizas y estableciendo restricciones de visado. La situación se intensificó aún más en la cumbre del G8 y en las Naciones Unidas. En julio de 2009, durante la cumbre del G8 en Italia, Gaddafi acusó por primera vez a Suiza de apoyar el terrorismo y trató de convencer a los países de desmantelar Suiza. Propuso dividir Suiza en regiones lingüísticas y asignarlas a los países vecinos, llamando a Suiza la mafia del mundo. Aquí tienes un esquema de su plan, mostrando cómo Suiza debería dividirse según sus regiones lingüísticas. Gaddafi no dejó de repetir esta idea en las conferencias internacionales siguientes. El 15 de septiembre de 2009, Libia incluso presentó una propuesta oficial en las Naciones Unidas para disolver Suiza. Sin embargo, la propuesta no fue incluida en la agenda y fue rechazada por todas las partes.